La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana con 2 minutos. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados con todo el Perú a través de la red Sodomco, que está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. También tenemos otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión en este y en otros horarios. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, también AM Tagua nos pone en podcast para que nos puedan escuchar de cualquier parte del mundo. Además, también tenemos las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Tenemos que agradecer también a nuestros gentiles auspiciadores, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13 en América Latina según el ranking QS LATAM 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Las obras sociales dominicas, Hotel Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel Cuesta de Caima, Arequipa. También el Policlínico Ángeles de la Salud, que ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. Tenemos también el colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima. Tiene como meta la educación en virtudes cristianas, como construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. También el colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en la ciudad de Trujillo. La Libertad brinda una educación de jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción para los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad, con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales del aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. Y Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, aquí al costado de nuestra emisora. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre su proceso de admisión para el año 2022, primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987
118 509 y 426 3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muchísimas gracias a todos nuestros gentiles auspiciadores que nos ayudan para estar en el aire con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bien, como ustedes saben, Rosa María Palacios está de viaje, está de vacaciones, ya terminan sus vacaciones, ya va a estar con nosotros la próxima semana, pero los acontecimientos hacen que tengamos que compartir con ustedes programas que ha hecho Rosa María, programas grabados con temas muy importantes. Hoy día hablaremos sobre la alimentación con la representante de la FAO en el Perú, sobre todo en nuestros niños. Pero antes vamos a hablar de lo que pasó ayer. Ayer el presidente de la República viajó hasta la plaza de Ayacucho, a la plaza de armas de Ayacucho, para hacer un discurso de evaluación de los 100 días de su gobierno. Allí estuvo y fue un show porque hasta canción hubo, ¿no? Hasta canto hubo y evaluó lo que ha hecho durante estos 100 días. Para mirar esta evaluación, qué le pareció, qué carencias hubo y qué aciertos hubo, hemos invitado el día de hoy a el doctor Carlos Fernández, que es analista político, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya. Así es que le damos la bienvenida y estamos listos para compartir y evaluar qué fue el discurso de los 100 días. Doctor Fernández, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Abel. Un gusto estar con ustedes. Muy bien. Su primera impresión general de todo lo expuesto ayer por el señor presidente de la República. Mira, en estos primeros 100 días, el actual gobierno tuvo que afrontar dos grandes problemas, como todos sabemos, ¿no? El primer problema, el problema de la pandemia, y el segundo, el problema económico y empleo. Estos son los dos grandes problemas que ha tenido que enfrentar el actual gobierno, y yo creo que ha tenido un relativo éxito, hay que reconocer. En el primer aspecto, en el aspecto de enfrentar a la pandemia, el ministro de Salud creo que ha tenido una buena gestión, ha continuado y mejorado algunos aspectos de la vacunación. No es una persona que está siendo cuestionada bajo ningún aspecto. Yo creo que está cumpliendo una buena función. Entonces, ese es un aspecto no solamente positivo, sino muy importante, teniendo en cuenta que el tema de la pandemia es quizá el principal problema que tenemos hoy día, porque el problema de la pandemia afecta a la economía, ¿no es cierto? Y si la economía baja, también baja el empleo. Entonces, ese es un primer tema que yo creo que hay que resaltar. El segundo problema importante que tuvo que enfrentar este gobierno y tiene que enfrentar este gobierno es el problema económico. Ya sabemos que había una propuesta en el ideario político que presentó Castillo, que era en realidad el ideario de Cerrón, del Partido Perú Libre. Entonces había mucho temor en los agentes económicos, tanto empresarios nacionales como extranjeros, en invertir o no invertir, quién va a ser ministro, el BCR, quién va a manejar la política monetaria. Y en ese aspecto yo creo que también hay un saldo positivo. No solamente, digamos, se ha logrado que el jefe, el director del BCR, Velarde, continúe al frente del BCR como querían casi todos los sectores económicos, empresariales, sino que además los tres directores que este gobierno tenía que nombrar han sido nombrados personas de altas calificaciones. No ha habido ningún tipo de cuestionamiento, ¿no?, para cargos tan importantes. Eso en cuanto al BCR, que es un instrumento, digamos, muy sensible y de impacto en la percepción del sector empresarial. Entonces yo creo que ahí ha habido un acierto, eso se ha consolidado, el BCR ya está resuelto ese problema,
Y en segundo lugar, el Ministerio de Economía, ¿no? En el Ministerio de Economía también se ha logrado afianzar la figura de Pedro Frank y un Ujú. equipo de personas que participó en la elaboración de esta nueva propuesta que es el Plan del Bicentenario, que de cierta manera reemplaza al Plan de Cerrón, ¿no es Ujú. cierto? Lo desarrolla y claro, cambia algunas cosas. Entonces tenemos un equipo económico compuesto por el director del BCR, por estos nuevos directores nombrados y por el equipo de Pedro Franque en el Ministerio de Economía, que creo que ha logrado consolidar un equipo que le está dando y le va a dar confianza a todos los empresarios, agentes económicos, inversionistas, y eso yo creo que es también un segundo gran logro, ¿no? El Ujú. primero, La salud. el manejo de la Ujú. pandemia y la vacunación, Eh, y el segundo, afianzar un equipo económico en el BCR y en el Ministerio de Economía. Doctor Estos Fernández, serían dos aciertos importantes con los cuales quería empezar mi intervención. perfecto. A ver. ¿No cree que en el desarrollo de la lucha contra la pandemia, yo lo veo así, más bien justamente el éxito ha sido que no ha tocado casi nada? O sea, ha aumentado un poquito de cosas quizá, pero porque yo recuerdo, tuvimos acá de invitado a sus asesores de salud y de verdad ellos pensaban ponernos una sola vacuna y no ponernos la segunda hasta el final. Yo creo que el gran mérito es del el ministro Ceballos haber dejado al doctor Roussel, el viceministro Roussel y al viceministro Hosto que sigan con el plan elaborado en el gobierno anterior. Si usted recuerda, el presidente Sagasti ha dejado prácticamente firmado los contratos por 90 millones de vacunas y por y un plan de vacunación que va hasta diciembre. Incluso se decía que en diciembre ya los niños de 12 años tenían que estar vacunados. Eso ya está escrito. Justamente yo veo como que el mérito es haberlos dejado trabajar a estos dos viceministros que son los responsables del área y que puedan hacer todo el trabajo. Porque yo recuerdo que el presidente el día en Tacabamba nos ofreció 20 millones de vacunas rusas que iban a llegar antes del 15 de agosto. Y me parece que no ha llegado ni medio frasquito partido por la mitad. O sea, a mí me pareció un poquito mezquino no mencionar completa la idea, ¿no? Porque cuando yo digo, solamente cuando yo llegué, el 16% de la población estaba vacunada, ahora tengo un 60%, suena bonito, pero no se dijo la verdad completa, o sí, o usted cree que, yo creo que ha habido quien ha ajustado, que han creado vacunafés, eso es muy positivo y merece el salud, no hay que ser para nada mezquino con nadie, pero creo que hay que decir las cosas completas, ¿no le parece? Bueno, yo creo que comparto contigo la opinión que ha sido un acierto mantener la política que se Ujú. estaba llevando, el plan que se estaba llevando de lucha contra la pandemia. Pero esas son decisiones políticas, Abel. O Ujú. sea, tú puedes tomar otra decisión Así es, política y cambiar a todo el equipo así es. y tratar de hacer otra cosa como planteaban otros candidatos. Sí, sí, sí. Entonces, en la política de salud y la política de lucha contra la pandemia ha sido acertada, como tú bien lo dices, porque han continuado un plan y han mantenido un equipo que Sagasti creó efectivamente, y eso hay que reconocerle a Ujú. Sagasti. Hay gente que es muy mezquina, que no le quiere reconocer a Sagasti sus méritos. Y el mérito de este gobierno ha sido continuar eso, porque ha podido Así es. cambiarlo, ha podido poner a Sí, sus sí, sí, amigos, sí. no, no es cierto, pero no lo ha hecho. Eso Algo que sí, eso es, funcionaba bien, eso hay que lo ha aplaudir. mantenido, ¿no? Eso hay que aplaudir. No, yo, acá estábamos con terror, doctor, Fernández, porque tuvimos de invitado a uno de los asesores médicos y lo que nos dijo con toda claridad que su plan era vacunarnos a todos, a todo el Perú, con una sola vacuna. Y después, cuando termine con toda una vacuna, volver con la segunda. Yo dije, pues nos resucitarán del cajón, porque hasta esos días ya vamos a estar graves. Entonces yo creo que eso sí, sí se ha avanzado y hay que saludar para nada. No hay que ser mezquino ni con el gobierno anterior, ni también con los esfuerzos que están haciendo, porque hay mucha gente que está
sacrificándose, yendo a poblados lejanísimos y están cumpliendo con su labor y se está comunicando mejor. Si usted entra a la página del ministerio, se está usando todos los idiomas y todo, pero importante, se está avanzando. El otro tema que ha causado bastante, ha sido llamativo es las medidas de austeridad. ¿Qué le parecieron? Eso de que vender el avión presidencial, eso ya lo habíamos escuchado hace algunos años. Sí, no, esas son medidas en realidad para las tribunas, ¿no? Esas son fintas para las tribunas, que digamos, todos lo hacen, todos los gobiernos también juegan para las tribunas. Ahora, yo creo que estos primeros 100 días tienen aspectos positivos, pero también tienen aspectos negativos. Podríamos evaluar los dos. Dentro de los positivos, yo agregaría quizás un par más, ¿no? A ver, Uno es que se está dando una reactivación económica, efectivamente. Está aumentado de manera importante las exportaciones, 42-45%. El turismo también se está reactivando, esa también es una buena noticia. ujú, Y me parece que han habido importantes cambios ministeriales, ¿no? Ha habido una rectificación, a veces por propia voluntad del presidente y a veces a empujones también, ¿no? Por la opinión pública, que ha cuestionado con toda razón algunos ministros o funcionarios pues que no tienen los requisitos, no cumplen con los requisitos, con las capacidades para el cargo. Ha habido una rectificación, han entrado ministros de buen nivel, como Betsy Chávez en Trabajo, Gisela Ortiz en Cultura, cultura. Guillén, Mirta Vázquez, por mencionar 4 de ellos que acaban de entrar, y eso yo creo que es positivo, ¿no? Se está cambiando el gabinete, estamos en un nuevo gobierno en realidad, donde ya se dejó de lado la influencia Cerrón y se está empezando a girar hacia un centro izquierda, ¿no? Que permite ya tender lazos y puentes con los otros sectores de centro que están en el Congreso. Yo creo que eso hay que resaltar. Y finalmente, también hay que resaltar por lo menos la voluntad, ¿no? De esta segunda reforma agraria de poder ayudar a los sectores del campo más pobres, ¿no? Yo creo que esa es una buena intención. Claro, se ha debido convocar a todos los sectores agrícolas, no solamente a los pequeños productores, sino también pues a los medianos y los grandes para hacer una reforma agraria en conjunto. Pero, digamos, se puede resaltar la buena intención, ¿no? De llegar a los más necesitados y a los más pobres. Esos serían Así es. sucintamente los aspectos positivos, si tú quieres. En, Podríamos hablar también de los negativos. vamos con los aspectos negativos que yo creo que le faltó, en el mensaje le faltó hacer una autocrítica también de los aspectos negativos al señor presidente. Pero vamos viendo qué aspectos faltaron. Mira, a mí me da la impresión que, bueno, no me da la impresión, yo creo que todo el Perú es consciente y Cerrón lo ha dicho, de que en realidad Perú Libre participó en las elecciones con la intención de solamente de pasar la valla electoral, de que no los saquen del Jurado Nacional de Elecciones, no pierdan su inscripción. Y su segunda intención era colocar pues algunos congresistas, nada más. Entonces se prepararon para eso, su campaña se hizo para eso. Los resultados no solamente sorprendieron a todos los peruanos, sino también a ellos mismos, que nunca soñaron, ni pensaron, ni se prepararon para gobernar. Entonces, estamos frente a esa realidad, ¿no? Digamos, de un presidente que postuló sin tener, pues, un equipo para gobernar. Y estamos recién presenciando, estamos en esa etapa en que recién se está armando un gobierno, ¿no? Se está armando un gobierno. Hay 2 etapas probablemente en este proceso político. La primera, que es la etapa electoral, de la campaña electoral, y en un segundo momento, un segundo escenario en el que estamos, que es el del gobierno, ¿no? En el primer escenario, digamos, corrió aliado con Cerrón y Perú Libre, y en este segundo escenario, que es del gobierno, ya se están separando, ¿no? Yo creo que en este segundo escenario ya ha habido un divorcio de esta pareja que compitió en elecciones, de estos 2 personajes, de estos 2 grupos,
La salida de Bellido probablemente simboliza ya la ruptura de este matrimonio político y estamos entrando ya en una nueva etapa, en un nuevo gobierno que mira más hacia el centro y eso está recién en creación, ¿no? Yo creo que recién se está construyendo este gobierno, ¿no? Ha demorado esta ruptura, pues como toda ruptura matrimonial, tiene sus costos, es un poco tortuosa, ¿no? Hay ataques, hay rencillas, hay dimes y diretes, hay críticas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estamos entrando ya en una nueva etapa con Mirta Vázquez, con este gabinete remozado y con una estrategia política diferente. Ahora, a mí me parece que este nuevo gobierno, que recién empieza, me parece va a tener que enfrentar pues las promesas electorales, ¿no? Y una primera promesa electoral fundamental es reformar el sistema de salud, ¿no? Todos hemos visto cómo el Perú ha sido uno de los países donde han muerto más personas por las deficiencias de nuestro sistema de salud, no solamente operativas, de infraestructura, sino además un nivel de corrupción en el cual todos coincidimos y que tiene que ser extirpado. Y eso es una tarea de titanes que todavía no asoma, ¿no? Estamos seguros que el ministro Ceballos debe ya estar elaborando un proyecto de reforma del sistema de salud. Yo creo que hay un consenso nacional que hay que reformarlo, porque si algo funciona mal, obviamente hay que cambiarlo, hay que reformarlo. Si algo funciona bien, como era la política que dejó Sagasti de vacunación, hay que mantenerla, ¿no es cierto? Y mejorarla, porque no es perfecta tampoco. Pero lo que funciona mal hay que cambiarlo. Y este sistema de salud, ¿no? Funciona mal. Pero si funciona mal, pues hay que cambiarlo, hay que reformarlo. Y en eso hay un consenso. Entonces este gobierno tiene que aprovechar los consensos que hay, ¿no? Y en el Congreso, ¿quién se va a oponer a una reforma del sistema de salud? Pero la actitud del señor presidente a veces pareciera que no busca consensos. Hay que destacar los esfuerzos de la señora Mirta Vázquez, que tiende la mano a todo el mundo, que trata de tener esa apertura. Pero el presidente a veces sale con el pie en alto y no da la sensación que no coordinan muy bien ahí, ¿no? Y permítame ahí hacerle la pregunta, ¿a usted qué le pareció ayer? No estuvo la señora Vázquez y eso es una gran preocupación. El señor Ayala, ayer el ministro de Defensa, con todo este problema con los militares, yo lo he sentido en la tarde muy, muy envalentonado, como que ha recibido el respaldo del presidente y a la que he visto que ha desaparecido, no sé, salvo nos equivoquemos, esa es la señora Mirta Vázquez y eso de verdad es una gran preocupación porque usted sabe que si renuncia a ella, caería todo el gabinete y nuevamente volvemos a la inestabilidad, incertidumbre y todas las consecuencias que trae eso. ¿Cree que la señora Mirta Vázquez esté evaluando su renuncia? Mira, lo que tú dices es cierto, ¿no? Eso es lo que está pasando. La pregunta es ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué Castillo de repente sale con estos disparos, ¿no? O con el pie en alto, como tú dices? Yo creo que Castillo ha construido su victoria con un discurso radical, ¿no? Y no puede abandonarlo de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Él ha hecho una serie de promesas, ha tenido una serie de poses, de actitudes desafiantes al sistema, ¿no? Entonces él tampoco podía abandonar su narrativa, su discurso político de la noche a la mañana, ¿no? Él también le está hablando a su electorado, que de cierta manera, a su electorado, sobre todo más radicales que votó por él, también se dirige a él, ¿no? Entonces está en un proceso de transición que le está costando, ¿no? Pasar, digamos, a otra posición, de una posición más radical, pasar a una posición más moderada, de una posición de izquierda a una posición más de centro izquierda, ¿no? Ese tránsito que también se refleja en el discurso no es fácil, ¿no? Él va a tener que cambiar su discurso, de un discurso radical, confrontacional, a un discurso que si bien debe seguir denunciando las injusticias, pues tiene que ya preocuparse más de acumular fuerzas para
poder llevar adelante las reformas que ha prometido, ¿no? Esa transición tiene que hacerla y si no la hace, pues va a acabar muy mal. Ujú. Ayer se dijo dos cosas y ha habido contradicciones. En el tema educativo, el presidente de la República ha anunciado que todos los niños en el mes de marzo ya tienen que estar en la escuela presencialmente. Y por la tarde, el ministro de Educación ha dicho que no, que todavía va a ser a mitad de año. ¿Qué está pasando ahí? No coordinan, hay dos lecturas y lo mismo ha pasado en el tema de los 1.000 soles, en el tema de trabajo. Ha dicho que todos los trabajadores deberán ganar 1.000 soles como mínimo, pero no es, y ya se aclaró en la tarde, no es que se va a aumentar el sueldo mínimo, sino piensan dar un subsidio de 70 soles, porque el mínimo es 930. Allí hay ciertas imprecisiones. Bueno, yo no sé hasta dónde soporte la caja fiscal, ¿no? Porque si empezamos a sacar plata como Papá Noel, la plata tiene un límite, no sale de los árboles. ¿Qué hacemos ahí? Mira, yo creo que por todos conocido que una de las debilidades de Pedro Castillo es que no tiene experiencia de gobierno, ¿no? Ujú. Él no ha sido alcalde, no ha sido regidor, no ha sido presidente regional, no ha sido congresista, es decir, no tiene experiencia en la gestión pública, en el gobierno, ya sea del gobierno local, gobierno regional o gobierno nacional, no tiene experiencia. Entonces, y eso significa mucho, ¿no? Entonces, él tiene que ser consciente que no tiene esa experiencia, que la va a ir logrando poco a poco, va a ir aprendiendo, va a ir conociendo el Estado, cómo funciona, va a ir conociendo buenos profesionales, buenos académicos, va a ir rodeándose cada vez mejor, pero hoy día no lo tiene todavía. Entonces ahí lo sensato, ¿no? Es nombrar pues un primer ministro de alto nivel, con experiencia en el gobierno, que lo complemente, ¿no? Que aporte esa experiencia que él no tiene. Castillo tiene una serie de virtudes, una de ellas su capacidad para comunicar, ¿no? De viajar y recibir las demandas y atender a la gente. Bueno, él tiene que desarrollar esas facetas que lo hace bien y mejor probablemente que otros, por eso ha ganado también en gran medida, pero también tiene que ser consciente de las limitaciones que todos tenemos, ¿no? Para tratar de manejar bien los asuntos públicos. Entonces ahí la figura del primer ministro es fundamental. Mirta Vázquez tiene felizmente más experiencia, no solamente que Guido Bellido, sino también que Pedro Castillo. Y en ese sentido es un aporte positivo. Pero así como ella, hay figuras muy importantes de centro y centro izquierda, ¿no? Que podrían ser extraordinarios primeros ministros y armar equipos y gabinetes con un nivel de coordinación que, como tú bien dices, es necesario para gobernar. Lo terrible del caso es que este aprendizaje del presidente nos va a costar mucho a todos los peruanos. ¿Por qué el presidente se equivoca tanto en la elección de las personas? Es una de las preguntas que nos hacemos aquí en la radio. ¿Por qué se equivoca tanto? Miren, y no solamente él, sino todo su equipo se equivoca tanto. Hemos tenido hasta una señora que ha estado envuelta en casos de robo, en casos de llevarse cositas menudas de los supermercados. Hasta ese nivel, tanto se puede equivocar las personas, no tienen un buen filtro, no se rodean de... Si yo sé que no tengo la capacidad, pues lo que trato es de buscar a lo mejor, para rodearme de lo mejor y no dar pues esto que estamos viviendo, que a cada rato tenemos que cuestionar un ministro, un viceministro, un encargado de salud, del Indecopi, y ahora Sutran, y sabe Dios que nos iremos enterando. ¿Qué pasa ahí, profesor doctor Carlos Fernández? Mira, el otro día escuché una entrevista a un exministro de un presidente de la República de un país
de América del Sur, eh, que también tuvo estos problemas. Empezó su gobierno y nombraba pues malas autoridades, malos ministros, malos funcionarios. Entonces, este ministro se le acercó, era el Ujú. comienzo del gobierno de este presidente, se le acercó y le dijo: señor presidente, usted debería pues rodearse mejor, debería nombrar pues mejores ministros, mejores funcionarios. ¿Qué pasa? Rodéese, hay buenos académicos que conocen temas, son expertos. Tiene que rodearse pues de gente de alto nivel. Entonces el presidente volteó y le respondió: usted tiene razón, pero el problema es que no los conozco, ¿no? Yo creo que algo parecido pasa en el caso de Castillo. Castillo se ha movido un ambiente, digamos, probablemente distrital a nivel de experiencia política de gobierno, digamos, en Tacabamba. Tan es así pues que su brazo derecho es un paisano de él, uno de los abogados de Palacio también es un paisano de él. Entonces, él no conoce gente del mundo político, no conoce profesionales de diversas ramas, de ingeniería, de medio ambiente, etcétera. No conoce el mundo académico, no conoce el mundo de los expertos. Entonces, cuando uno no conoce, primero uno tiene que ser consciente que no conoce. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que nombrar un primer ministro que sí conozca, Ujú. porque uno no puede tener todas las cualidades. Entonces hay que ser consciente de las limitaciones que uno tiene, Así como es. mencionaba hace un rato. Ujú. Entonces, la solución es nombrar a un buen primer ministro que sí conozca a gente, que tenga una larga trayectoria, que conozca el mundo político, el mundo profesional y el mundo académico, y que lo ayude a seleccionar esta gente. Pero aparentemente quien lo está ayudando pues es un paisano de él de Tacabamba, que supongo yo que tampoco debe conocer mucho, que es este señor Auner Vázquez, que en 2018 postuló por Acción Popular en Tacabamba, ¿no? Y se rodea también de otro abogado que ha sido contratado, que también postuló por Fuerza Popular en el 2018 para el gobierno de San Martín, gobierno regional. Entonces, claro, su entorno pues tampoco conoce gente del nivel para un gobierno nacional. No estoy hablando para un gobierno distrital, ni un gobierno regional, para un gobierno nacional. Entonces yo creo que esa limitación salta a los ojos, tú haces bien en resaltarla, pero esas son Ujú. algunas de las explicaciones que yo encuentro. Perfecto. No podemos terminar la entrevista si no hablamos un poco del Congreso de la República. ¿Cómo ve usted la actitud del Congreso de la República? Mira, en el Congreso de la República hay diversos sectores. Yo creo que el sector de centro y centro izquierda es el sector mayoritario, ¿no? Los extremos son, felizmente, sectores minoritarios. Tanto los 16 congresistas de Cerrón que votaron en contra del voto de confianza son 16, digamos, ¿no? Será uno más, uno menos. Y por otro lado, los grupos de derecha o extrema derecha, donde está pues Renovación Popular y Fuerza Popular, ¿no? También son minoritarios. Si nosotros juntamos los votos del resto de partidos, son mayoría. Y el resto de partidos son más de centro. Y dentro de los partidos de centro, pues hay sectores de centro izquierda, centro derecha. Entonces, yo creo que este acercamiento hacia el centro que está haciendo el gobierno a través de Mirta Vázquez es positivo, porque puede lograr acuerdos con una mayoría congresual que yo creo que sí estaría dispuesta a apoyar una serie de reformas que el Perú necesita, como es, por ejemplo, la reforma del sistema de salud, poner Internet para todos, llevar adelante una política anticorrupción potente, que hasta ahora no vemos hablar mucho del tema, entre otras medidas importantes. Ujú. Ayer escuché a Susel Paredes que le decía, porque hay una preocupación, ya le mencioné, de la ausencia de la señora Mirta Vázquez el día de ayer. Hay una preocupación porque todos conocemos cómo actúa la señora Mirta Vázquez, ha sido presidente del Congreso, y prácticamente si respaldas al señor Walter Ayala, pues le está quitando el respaldo a la señora ministra, porque ella dijo en la tarde de antes de ayer
esta tarde, en unas horas, vamos a solucionar este problema. Y la solución era sacar al ministro Ayala. Ayer Susel Paredes dijo, Mirta, no te vayas, por favor quédate en el cargo, te necesitamos, que nosotros nos vamos a encargar del ministro con la censura. ¿Cree que este es el camino? Bueno, los caminos se van encontrando, ¿no? En el transitar por esta vida. Surgen problemas nuevos y tiene que haber soluciones nuevas. Yo creo que la presencia de Mirta Vázquez es importante, pero más importante es que el profesor Castillo, el presidente Castillo, tome conciencia, ¿no? De sus capacidades, de sus virtudes, pero también de sus limitaciones. Eso es algo fundamental, porque sus limitaciones saltan a la vista. Todo el Perú las conoce. Entonces, él tiene que ser consciente de eso y tratar de buscar personas que complementen su gestión, ¿no? Personas que tengan esa experiencia que él no tiene y que él aporte lo que sabe hacer, lo que tiene, lo que ha desarrollado en la vida y que lo han llevado a ser presidente de la República, que no es poca cosa. Yo creo que este giro hacia el centro y de elegir a mejores ministros y funcionarios es algo fundamental. Eso preocupa mucho, que Castillo siga nombrando gente que a todas luces son incapaces. Y también llama la atención de que no se haya mencionado el tema de relanzar la política de la carrera pública, ¿no? Hay una ley Servir, como todos sabemos, que se dio para que todos los nuevos funcionarios públicos que ingresen a la carrera pública, bueno, cumplan con un cierto perfil, con ciertos requisitos, ¿no? Si hay un puesto pues para ingeniero de comunicaciones, pues el que vaya a ocupar ese puesto sea un ingeniero de comunicaciones y tenga maestría y que tenga estudios, que tenga experiencia. Para cada cargo tiene que haber un perfil, ¿no? No es posible que, como viene sucediendo, es que nombren a cualquiera para cualquier cargo. Yo me acuerdo en una universidad muy importante del Perú, nombraron un jefe de la biblioteca, una biblioteca muy, muy grande, a una persona que venía de trabajar pues en transporte público, en una combi. Lo hicieron director de la biblioteca y no sabía nada de bibliotecas. Ahí necesitabas un profesional en bibliotecología. Claro. Es una carrera universitaria. Así es. Entonces el puesto de bibliotecólogo tiene que tener un perfil, tiene que tener requisitos, y el que no lo cumple no puede ocupar el cargo. Y ahora estamos viendo que están ocupando cargos personas que no tienen los requisitos, no tienen el perfil profesional para esos cargos. Entonces yo creo que va a ser muy importante relanzar la ley Servir, ¿no? Que ha tenido mucha oposición porque hay mucha gente que ha entrado pues por tarjetazo y que no cumple los requisitos y está ocupando cargos en el Estado para los cuales no están capacitados. Esa ley ya existe, pero necesita de una voluntad política para seguir implementándose. Bueno, creo que se está cumpliendo lo que dijo el señor Héctor Béjar cuando salió del cargo de canciller de la República. Él dijo que la mayoría de personas que rodean al presidente son sus familiares, sus paisanos y personas a quienes le debe el favor porque le prestaron el auto, le prestaron la casa. Muy lamentable. Bien, nos ganó el tiempo, doctor Carlos Fernández Fontanoy. Muchísimas gracias, como siempre, agradecer la gentileza que tiene usted de atendernos aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa. Doctor, muchísimas gracias, que tenga un bonito día. Gracias a ti, Abel. Un gusto. Un gusto. Nos vemos. Bien, nos vemos. Ha sido el doctor Carlos Fernández Fontanoy, experto en temas políticos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien agradecemos la gentileza de atendernos. Viene Rosa María Palacios con la entrevista grabada que nos ha dejado un tema muy interesante. Es el tema de la alimentación. Y la FAO, la representante de la FAO en el Perú, la señora Mariana Escobar, va a estar conversando con Rosa María sobre cómo va el proceso en los temas de alimentación en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Así es que no se mueva usted, vamos a hacer una pequeñísima pausa y viene Rosa María Palacios con esta entrevista que les ha dejado a todos ustedes. Son entrevistas nuevas, no son repetidas. Muchas personas me preguntan, ¿cuándo la pasaron? No, recién se va a pasar el día de hoy. Adelante.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Solamente quería agradecerles a todos los que están colaborando a través del PayPal. Teodora de Roma, muchísimas gracias. Ella ha entrado al PayPal y nos ha dejado un donativo, Teodora de Roma. Y también agradecer a Leslie de Alemania. Muchísimas gracias a todos los que entran al PayPal. Y para los que me están preguntando cómo pueden hacer, entran a la página web, ahí dice PayPal, ahí dejan su donativo. Radio Santa Rosa no tiene auspicio de nadie, menos del gobierno. Por eso cuando nos gritan mermeleros nos da mucha risa, porque acá nunca, creo que en los 62 años, nunca el gobierno ha puesto publicidad, ningún gobierno de ningún tipo. Así que vivimos siempre de la buena voluntad de nuestras actividades y así nos mantenemos. Es que les agradecemos bastante. Para los que me preguntan cuándo vuelve Rosa María, el lunes sí ya está en vivo, por lo menos eso es lo que tenemos en los documentos. Así que, bien, vamos entonces con Rosa María Palacios, que nos ha dejado una muy buena entrevista con Mariana Escobar, representante de la FAO en el Perú. Adelante. Y estamos de regreso con ustedes para hacer una presentación especial. Hoy nos acompaña Mariana Escobar, ella es representante de la FAO en el Perú. Y ustedes dirán, ¿la FAO? ¿Eso no se dedica a la alimentación? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un día muy especial. Vamos a hablar del Día Mundial de la Alimentación. Un tema que ha sido muy relevante durante la pandemia en el Perú y que lo sigue siendo para miles de peruanos y para millones de personas en el mundo entero. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosa María, por concedernos este espacio tan importante en el día de hoy. Yo quisiera empezar por hacer un poco de docencia para mí misma y para el público, explicando cosas que creo que son fundamentales y básicas, pero que muchas veces no preguntamos y no sabemos. ¿Qué cosa es la FAO? ¿Qué hace la FAO? Muy bien, la FAO es un organismo que se ha dedicado durante muchas décadas a promover la agricultura, las buenas prácticas alimentarias, siempre pensando en las poblaciones más vulnerables, en los productores agrícolas más vulnerables, en las personas que no tienen la posibilidad de acceder a una alimentación saludable. Ha sido una cruzada de décadas por avanzar en esta dirección. Es una tarea muy compleja. Se han logrado cosas muy importantes. Hay otras que no se mueven a la misma velocidad que uno quisiera y, por supuesto, pues la pandemia nos ha dejado un saldo, nos está dejando un saldo dramático en términos sobre todo de la inseguridad alimentaria que hay hoy en día a nivel mundial, ¿no? De eso queríamos hablar, de esta presentación que hacen ustedes por este Día Mundial de la Alimentación, que es un día especial, justamente por el contexto de pandemia. Y lo que dicen ustedes es que lo que se ha puesto en riesgo es la seguridad alimentaria del planeta. Y yo quisiera que explicara bien el concepto de seguridad alimentaria a nuestra audiencia. Sí, a ver, básicamente la seguridad alimentaria tiene que ver con las condiciones propicias o no propicias que puede tener un individuo de acceder a una dieta saludable, ¿no? Es decir, con productos variados, frescos y nutritivos. Eso es básicamente el tema. Y sí. Estamos hablando de una alimentación plena. No estamos hablando de una alimentación de sobrevivencia, sino de una alimentación plena. Exactamente, esa es la seguridad alimentaria. Obviamente en el universo de la seguridad alimentaria hay muchos fenómenos concretos, hambre, desnutrición crónica, pero también otros temas que son muy sensibles hoy en día en materia de malnutrición, que son el sobrepeso y la obesidad. Hay miles de millones de personas en el mundo que no tienen los recursos económicos para acceder a una dieta saludable, por lo cual muchas personas o no tienen la posibilidad de tener la ingesta, de no comer. Hay gente que pasa el día con hambre, con física hambre, pero también hay miles de millones de personas
que, dada la estrechez de sus recursos, tienen que recurrir a dietas que llaman los expertos calóricamente eficientes, es decir, que te mantienen de pie durante el día, pero que cuando tú vas a ver lo que las personas han consumido son alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, que son, Carbohidratos. los alimentos son baratos, son mucho más baratos que comprar alimentos frescos y saludables. Ese es uno de los dilemas que tiene la humanidad en este momento. Pero hablemos primero del hambre, que es un asunto que preocupa en el Perú. Usted es representante de la FAO en el Perú. De lo que ha visto en esta pandemia, ¿cuál es su evaluación sobre el tema específico de gente que no consume lo que debería consumir día a día y que pasa el día con hambre, o que tiene una comida al día que no satisface sus necesidades, incluyendo niños, sobre todo desde la perspectiva del problema de la anemia, que es tan grave en el Perú? Exactamente. A ver, es muy importante tener en cuenta que el Perú en las 2 últimas décadas había hecho un esfuerzo muy importante en el combate de la desnutrición infantil, ¿no? Del hambre. Yo creo que hacia 2015 el hambre era un tema en el que se iba avanzando, digamos, de manera muy importante. Pero bueno, y esto pasó en toda América Latina, las economías empezaron a contraerse, o sea, se acabó como esta bonanza de crecimiento económico en la región, y la pobreza volvió a aumentar y de la mano, por supuesto, la inseguridad alimentaria. Ahora, con la pandemia, pues la situación se agravó aún más, y se calcula que hoy en día hay casi 4 millones más de personas en inseguridad alimentaria de las que teníamos antes de la pandemia, porque Perú había pasado de tener 11.3 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria moderada y grave a 15.5 millones entre el 2018 y el 2020. Y se estima que durante la pandemia pudieron haber por lo menos 4 millones de personas más en situación de inseguridad alimentaria. Esto básicamente, si uno lo mira en términos como del mapa, uno podría decir que 7 de cada 10 distritos en el Perú registran problemas de inseguridad alimentaria. Esto es una situación ultra alarmante, porque eso quiere decir que las personas están volviendo a tener hambre, las personas se están alimentando mal, la incidencia de la desnutrición crónica infantil se tiene que haber seguramente profundizado durante este tiempo de la pandemia, porque ya venía de nuevo en alza. El tema de la anemia es un tema muy serio en el Perú, que no solamente afecta a niños y niñas, sino a madres gestantes y lactantes. Entonces, es un problema de salud pública muy, muy, muy complicado. Ahora, en el caso de los programas sociales para la infancia que se repartían en la escuela, Paliwarma, por ejemplo, se ha suspendido casi ya 18 meses. ¿Eso ha tenido un impacto digamos, en los indicadores de desnutrición infantil o de anemia infantil? Mira, yo creo que es muy importante indicar que el programa Paliwarma ha hecho un esfuerzo muy, muy importante por sobrevivir a pesar del cierre de las instituciones educativas. Que obviamente, o sea, millones de niños y niñas no solamente están sujetos a perder su derecho a la educación, sino también su derecho a la alimentación, porque hay muchos hogares en los cuales los niños y las niñas, su única ingesta diaria es la que viene del Programa Nacional de Educación, de Alimentación Escolar. Pero también hay que entender que el programa ha tratado de llegar, en todo caso, a las familias, llevando la alimentación o instalando puntos de acopio, pero obviamente es muy complejo, digamos, la logística de esto. Muchas veces las personas no pueden ir por la alimentación, a veces es más difícil identificar o ubicar las residencias de las personas. Es decir, es muy complejo, pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande. Pero obviamente la mejor forma de resolver este problema es, ojalá, garantizar el regreso de millones de niños y niñas otra vez a estudiar. Eso es, yo creo, una agenda pendiente, muy importante, y realmente en general desde Naciones Unidas esperamos que esto se reactive muy rápidamente, porque ahí hay una problemática muy, muy grave. La pandemia nos ha traído ollas comunes de emergencia, las famosas banderas blancas que se levantaron ya desde abril y mayo del año pasado. El gobierno no deja trabajar,
por lo tanto no me deja comer. Es en un país altamente informal, pero altamente informal, pues evidentemente negocios cerrados significa no trabajar, calles cerradas significa no trabajar. Sin embargo, la sociedad peruana desarrolla sus estrategias de sobrevivencia. ¿Han tenido ustedes ocasión de explorar estas, de trabajar mirando, estudiando la olla común como mecanismo de sobrevivencia? ¿Pueden suplir la escasez? ¿Llegan a ser un mecanismo eficaz? Sí, a ver, las ollas son una muestra extraordinaria de solidaridad comunitaria, donde las mujeres han mostrado lo mejor de sí, ¿no? Como actores, digamos, de su comunidad. Y obviamente es una respuesta que además yo creo que tiene como un reconocimiento mundial, ¿no? Yo creo que el mundo está mirando al Perú y hay otros países donde también ha habido ollas, como en Chile, etcétera. Mira, yo creo que eso se convierte casi que en una institución social. Yo creo que hoy en día tienen ese reconocimiento como una institución, es un referente a nivel del barrio, a nivel de la cuadra, es muy importante rodear esta institución de las ollas, darle apoyo estatal, apoyo desde el sector privado. Yo creo que se ha venido avanzando de manera importante, el Congreso y el gobierno y los gobiernos han hecho como un reconocimiento de estas mujeres y de esta institución de las ollas. Obviamente pasan momentos muy complejos. En este momento entiendo que hay un desabastecimiento, digamos, en términos de que las donaciones han dejado de fluir, etcétera, y yo sí creo que hay que buscar unos mecanismos que garanticen un flujo de recursos financieros o de recursos, digamos, alimentarios, para que no haya disrupción en el funcionamiento de las ollas, porque si bien, o sea, no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, pero supongamos que vamos de salida, en el mejor de los casos, la reactivación económica va a tardar muchísimo más tiempo. Y obviamente para que esta reactivación económica y el crecimiento económico que está esperando tener el Perú, parece bueno en el horizonte de las cifras, de las proyecciones, esperar que eso se traduzca en oportunidades económicas para las personas. Y mientras eso pasa, que eso va a ser un proceso lento, esto puede tardar por lo menos 2 o 3 años más, en el mejor de los casos, vamos a tener que seguir apoyando todos los mecanismos posibles para que las personas puedan acceder a una alimentación saludable. Y las ollas son un factor crítico de éxito en esa tarea. En la nota de prensa que ustedes mandan explican que hay personas en el mundo que realmente mueren de hambre. ¿Es así? ¿Esa situación existe en el Perú o no llegamos a ese extremo? Mira, yo creo, espero que no haya casos registrados de personas que mueren físicamente de hambre. Yo creo que no es el panorama, digamos, que está atendiendo el Perú hoy en día. Yo creo que estas situaciones están más ocurriendo en lugares del mundo como en África, por ejemplo. Etiopía, para no ir más lejos con esta situación de esta especie de guerra civil que hay en el momento y que pasa además por una situación de bloqueo, digamos, alimentario a comunidades. Ahí la suma de esto con la pandemia sí está generando, o sea, millones de niños y niñas están muriendo de hambre. Yo creo que en el Perú esa no es la situación, pero sí es muy importante pensar que las cadenas de problemas de salud que se generan en madres gestantes y lactantes o en niños y niñas por cuenta de no tener alimentación o de acceder a una pésima alimentación, pues son problemas que pueden generar unas comorbilidades muy complejas, unas limitaciones en factores de crecimiento, de desarrollo cognitivo, muy, muy severas y que pueden eventualmente llevar a las personas a situaciones muy frágiles de salud y a la muerte, por supuesto. Claro, pero ya como una consecuencia de una mala nutrición durante toda la vida. Ahora, yo quería explorar con usted algunos mitos que hay sobre la alimentación en el Perú, o sea, sobre todo sobre la alimentación infantil. Una madre peruana se considera una madre buena cuando su hijo está gordito, porque está bien alimentado. Entonces mi hijo come bien y el niño en realidad está obeso.
Y a veces esa obesidad se debe, que también es negativa, básicamente a una ingesta feroz de carbohidratos y de grasa. Sin embargo, está muy extendida la idea en el Perú de que si el niño es muy, muy delgado, va a tener tuberculosis probablemente. Entonces, ¿cómo trabajar con el lado educativo, ¿no? Cultural de las prácticas alimenticias? Eso yo creo que es un reto inmenso. ¿Cómo lo ven en el Perú? Sí, a ver, yo creo que además ese problema que es evidente en el Perú yo creo que es un problema de toda América Latina, ¿no? O sea, los niños gorditos son como una señal de bienestar, ¿no? De que están bien alimentados y por supuesto lo que estamos es excediéndonos no solamente en la cantidad de alimentos que consumen, sino en la calidad de alimentos que consumen. Tenemos unas dietas en América Latina muy altamente dependientes de alimentos, de carbohidratos, muchos carbohidratos a la hora de la comida y En Perú comemos muchas grasas saturadas, los fritos, etc. papa y arroz comemos todos los días, o sea, no se Exacto, consume. combinadas las dos, exacto, papa y arroz, exacto, y a veces he visto en otros países de América Latina que a la papa del arroz le ponen yuca o le ponen plátano. Claro. Y algo frito, por ejemplo, un pescado frito, o en fin, o sea, un solo carbohidrato es bueno. Yo creo que hay que buscar una dieta balanceada entre fruta y verdura, un carbohidrato, porque el carbohidrato es una fuente de energía, sobre todo para los niños y las niñas en etapa de crecimiento, consumen muchísima energía y necesitan de eso. Y obviamente pues una proteína que puede ser de origen animal o puede ser de origen vegetal, sería una ingesta, digamos, balanceada. Yo creo que hay dos temas a atacar. El primero es permitir que haya un acceso alimentos saludables, es decir, que las personas puedan conseguir de forma económica alimentos saludables. Eso tiene que ser posible y de eso yo creo que vamos a hablar ahora, porque es increíble que en un país como Perú la gente no se pueda no pueda tener el derecho a acceder a una dieta saludable en un país que produce tantos alimentos. Pero de la mano tiene que haber un tema de educación, de cómo se come mejor, ¿no? Como con lo mismo, recursos. hay que decir una cosa, con lo mismo que se tiene. Yo vi hace varios años ya un experimento que se hizo entre dos poblaciones rurales muy cercanas una de otra, pero en una había una enfermera en la posta que trabajaba con los niños menores de 2 años y sus madres, haciendo el salto de la lactancia, digamos, ya a la comida, y en el otro no había la posta, no había la enfermera, y las diferencias de talla eran significativas. Yo pregunté, claro, al pueblo que tiene la enfermera le han dado plata para la comida. Me dijeron, no, es la misma comida, es exactamente la misma comida. El tema es que las madres que han tenido la capacitación han tenido más cuidado en poner más proteína, poner más lentejas, más menestras, poner más verdura fresca, ¿no es cierto?, en la dieta, tal vez no tanta fruta, pero sí más verdura fresca, y eso ha hecho que el niño crezca mucho más sano, más despierto, y que sus niveles de anemia sean bajísimos, en comparación con el pueblo que no lo hizo. Entonces, es una tarea educativa, educación de la madre, porque podría ser del padre, ¿no? Pero lamentablemente estamos en América Latina y todavía la madre es la responsable de la crianza de los niños. ¿Qué puede hacer la FAO en eso, en orientación de políticas públicas para educación de madres respecto a alimentación? A ver, la FAO es una tarea que viene haciendo desde hace décadas, ¿no? De ayudar a los gobiernos nacionales, subnacionales, y a otros actores, ¿no? Promotores comunitarios de salud, etcétera, o a líderes y lideresas comunitarios a generar, a multiplicar, digamos, estos contenidos de las buenas prácticas alimentarias, porque además es sencillo y se puede hacer de manera muy atractiva, porque también hay un tema muy importante y es que la alimentación tiene que ser sabrosa para los niños y las niñas, tiene que ser atractiva, o sea, comer bien no tiene que ser comer feo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema bien bonito, es fácil. Que pasaba mucho en algunos momentos con los programas de alimentación escolar, ¿no?
no a todos los niños peruanos les cae bien la leche. Ese es un problema Exacto. bien serio. Y el Exacto. otro, el pan no tiene aceptabilidad. Entonces, el MIDIS tuvo en sus inicios y hasta ahora toda una discusión sobre la aceptabilidad del producto, porque inviertes mucho y el niño simplemente no se lo come. ¿No? Porque O le lo parece lleva a su casa y se lo da a otro miembro de la familia y no lo come él como se espera en el programa, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas más serios. Y, exacto. como decíamos, ¿cómo hacer para que la gente tenga acceso a frutas y verduras, alimentos frescos, pescado? Perú es un país de producción pesquera espectacular para consumo humano, sin embargo, no se consume la cantidad de pescado que podría consumirse por el tema de la cadena de frío, que es uno de los obstáculos más grandes para el consumo de pescado. Es ¿Cómo que levantar esos consumos, sí, no? a ver, es que yo creo que ahí hay varios problemas, ¿no? Hay unos problemas, o sea, el problema principal es un problema de acceso económico a los alimentos. Pues la gente no tiene. Entonces, este es, o sea, y el Perú, como el resto de América Latina y muchos otros países del mundo, se debaten entre millones de pequeños productores de la agricultura familiar que necesitan vender a mejores precios sus productos, pero al otro lado de la ecuación tenemos al consumidor que necesita comprar productos saludables más baratos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para equilibrar esa balanza? El problema que ocurre está, y me disculpas usar esta figura, como en el centro del sándwich, ¿no? Que tiene que ver con toda la cadena logística de comercialización, de llevar al mercado de abasto. Ahí es donde los productos se empiezan a encarecer. Bueno, de hecho, hay otro factor previo que es el precio de los fertilizantes, que hoy en día, por muchas disrupciones en el mercado mundial de fertilizantes en el marco de la pandemia, están a unos precios, digamos, imposibles, y el gobierno pues está tratando de resolver rápidamente este tema a través de subsidios, de compras directas a otros países, etcétera. Pero eso cuando o sea, cuando el fertilizante está caro, empiezan los problemas y empiezan a sumar. Luego viene el proceso de comercialización, donde hay tantos intermediarios que van encareciendo el producto. El transporte, que es un tema que está súper informal, poco regulado. Un flete de transporte cuesta lo que cobre el transportador. Claro. Luego llegan a los mercados de abasto, ya llegan inflados los productos, y para tener un margen de ganancia, quien vende el producto tiene que ponerle, o sea, subir Ahora, el precio. además, Entonces, claro, hay una cadena. eso es muy difícil. Hay una cadena en el centro que hay que resolver. Y lo que pasa es que el Perú se caracteriza por tener lo que llaman los expertos unos circuitos muy largos de mercado de los productos agrícolas y pecuarios, ¿no? Y eso, por ejemplo, también incide en que no hay suficientes cadenas de frío que garanticen, por ejemplo, el transporte de los productos de la pesca, de la acuicultura. Luego hay que buscar acortar los circuitos de mercado de manera que el precio de los alimentos sea muchísimo más moderado y sea Claro. de Ahora, fácil hay, acceso, ¿no? hay otro problema descubierto en pandemia para muchos, que se descubrió cuando estos famosos martillazos no dejaban salir a los hombres, después no dejaban salir a las mujeres y finalmente no dejaban salir a nadie durante 3 o 4 días, que es que solo 1/3 de los hogares urbanos tienen refrigeradora. Exactamente. Y sin refrigeración, nadie te va a comprar alimentos que no sean altamente industrializados, porque justamente el proceso industrial es lo que le pone preservantes. Entonces, entre comprarme un pescado fresco y no tengo refrigeradora, y comprarme una lata de atún, me voy a comprar la lata de atún, por más aceite que tenga. Entonces, no hay posibilidad, ¿no es cierto?, de promover una alimentación saludable sin refrigeración. Y reitero, 2/3 de los hogares urbanos del Perú no tienen refrigeración. Entonces confían en que una persona salga a hacer el diario, o sea, que el diario sea ir todos los días al mercado a comprarlo fresco. Eso implica tiempo, dedicación de una persona de la familia a atender a las demás, normalmente es la mujer ya no puede obtener otros ingresos. Eso desencadena otros problemas. O sea, la ausencia de la refrigeradora, yo creo que ha sido una llamada de alerta enorme sobre las condiciones en las que vivimos.
Entonces, es difícil, como dice, promover una alimentación saludable si no tengo refrigeradora para guardar leche, queso, lácteos, en fin, pescado, carne, pollo, que se malogran en 24 horas y en verano ni le digo. O sea, Sí, sí, ¿cómo, sí. cómo arreglar este problema tan complicado, no? A ver, sí, eso es un dato que es absolutamente dramático y es increíble que en el siglo XXI eso ocurra. Y yo creo que, bueno, hay que, o sea, yo no sabría darte la fórmula exacta para resolver este problema, pero, por ejemplo, hay cosas que se han hecho a través de la política social, sobre todo con el concurso del sector privado, que yo conozco, por ejemplo, programas de entregar más lavadoras de máquinas de lavar ropa a las mujeres, por ejemplo. Claro. Que son programas que han sido muy exitosos en muchos países del mundo, porque obviamente pues eso alivia la carga de trabajo de las mujeres, además del trabajo que hacen todos los días, la carga doméstica que es tan tremenda. Yo creo que habría que buscar unas estrategias muy agresivas, además, no para entregar 15 refrigeradores o 1000 refrigeradores, No, 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 una cosa miles. masiva de miles, y ojalá refrigeradores que sean eficientes desde el punto de vista del consumo de energía. Yo creo que son alianzas que hay que buscar, eso sería muy importante hacerlo. En el entretanto hay también formas, digamos, de hacer una mejor conservación, por ejemplo, de alimentos en ausencia de refrigeración, que hace también parte del proceso de educación. Hay formas de mantener Claro. el pescado en sal. Bueno, a veces la gente las conoce, a veces no las conoce, La gente pero, las conoce, si pero no, es no un tema, sobrevivirían. exacto, ¿Ya? pero ese es un tema crítico. Ahora bien, cuando uno tiene ese problema de escala masivo, por ejemplo, para el consumo de pescado en un país donde la pesca no solamente es monumental, digamos, desde el punto de vista de la capacidad pesquera que tiene el Perú, sino de la pesca tan increíble que tiene el Perú, ¿no? Estos recursos hidrobiológicos extraordinarios. Cómo, yo creo que todavía hay que avanzar mucho más en cómo integrarlos, por ejemplo, a las dietas de la alimentación escolar. Esto todavía no se logra del todo, No, básicamente por el tema de las cadenas de frío, porque es un garantizar tema, obviamente la es inocuidad un es muy tema, complejo. claro, es un tema cultural. Exacto. A nosotros nos han criado desde niños diciéndonos que ceviche no se come de noche. ¿Pero por qué? Claro, porque si el pescado lo compraban fresco en el mercado, Comerlo ya, ya, rápido. exactamente, a la hora del almuerzo, ya para la noche ya no estaba bueno el pescado. Entonces, es psicológico, porque en realidad no tiene Sí, nada de raro comer ceviche de noche, pero los que hemos sido criados con la idea de que mejor, a veces ni te cuestionas por qué, ¿ah? Simplemente no se simplemente no come lo ceviche como. de noche. Ujú. En general, no se come pescado de noche, porque el pescado no está fresco. Y claro, ni que lo hubieran sacado del mar en la mañana, pero claro, como entra al muelle en la madrugada, entonces a la hora del almuerzo se come porque está fresco. Y además porque los peruanos, que somos muy engreídos para comer, nos gusta que el pescado esté fresco, si no, no lo comemos. Entonces, es una cosa complicada de manejar. Pero de nuevo, son temas culturales. No hay ahí digamos, un trabajo porque, digamos, si todo el Perú duplicara su consumo anual de pescado, que yo creo que es fácil de hacer, o sea, la cantidad de hierro que estamos recibiendo en el pescado, simplemente y fósforo, etcétera, etcétera, resolvería un montón de problemas de crecimiento, de salud, solo Absolutamente. duplicando el consumo de pescado, nada más. Optimizaría Pero, la calidad de la dieta de una forma impresionante. sin embargo, el peruano se ha ido por el pollo. Y el pollo es el rey de las carnes, porque la industria avícola ha diseñado una forma en la que criar masivamente es posible. Se utilizan los desiertos, etcétera, para tener los galpones de pollo. Criar masivamente es posible, hacer grandes campañas. Y hemos visto en la pandemia, por ejemplo, cómo se cayó el precio del pollo. Y en marzo y abril aquí comíamos pollo hasta que nos salieron plumas porque bajó el precio del pollo. Pero después volvió a subir porque, claro, tiene un componente importado. Y ese es el otro problema que quería plantearle. Acá tenemos mucha riqueza, pero algunos alimentos sí tienen un componente importado muy grande. El pollo come maíz, ¿no es cierto? Y el maíz lo traemos de fuera. El pan se hace con trigo, los fideos se hacen con trigo, los traemos de fuera. El aceite se hace con soya, la soya la traemos de fuera. Entonces,
estos precios de commodities internacionales causan un impacto enorme en la alimentación mundial. ¿Cómo ve la FAO este mercado de commodities de alimentación? Es un tema súper, súper complejo porque, por ejemplo, el pan, que es un elemento del diario vivir o sea, a nivel mundial, todo el mundo depende del pan. El precio del pan ha subido de una forma impresionante a nivel global por cuenta de estas disrupciones en las cadenas, digamos, de cómo circulan los commodities, cómo entran los commodities en los países, todos los temas de las barreras arancelarias o no barreras arancelarias. Es súper complejo ese tema. Pero, por ejemplo, un país como el Perú, ahora yo no creo que vaya a haber una sustitución total de panes hechos con base en otro tipo de harinas. De harinas, pero el Perú, por ejemplo, tiene una cosa extraordinaria en todas estas, no sé, granos ancestrales. Granos andinos. De los granos andinos, o sea, unas posibilidades de sustitución de la harina de trigo muy interesantes que yo creo que no, sí, hay pan de camote, hay increíble, no de harinas de... Pero no son populares. El problema no son populares porque la gente tiene una conexión cultural, digamos, con el pan de harina de trigo, ¿no? El que compras todos los días, pasas, no sé, por la bodeguita y te compras el pan o por la panadería. Claro. Ese es el pan que... pero claro, yo creo que también hay que buscar otras formas de sustituir el pan, porque además seguramente serán panes de pronto hasta más saludables. No, seguramente sí. Estos altos contenidos de gluten, etcétera, que pueden tener estos otros panes, serían más económicos. Obviamente, ahí habría que, eso sería una transformación un poco cultural en torno al consumo de pan, que eso es otro tema distinto. Pero hay que buscar las formas y seguramente se estabilizarán los precios. Yo creo que va a haber seguramente una tendencia a que esto se empiece a estabilizar conforme la pandemia va arreciando un poco, pero claro, es un tema muy, muy, muy complejo que está además en este marco tan difícil de los tratados de libre comercio, etcétera, que es un terreno bastante movedizo. Sí. Otro de los aristas del tema de la alimentación, que está siempre ahí, es el de la genética. O sea, la humanidad ha avanzado enormemente, ya vemos con las vacunas lo que la humanidad es capaz de hacer, ¿no es cierto? Ha avanzado enormemente en modificar algunos organismos, ¿no es cierto?, para hacerlos más resistentes al frío, a las plagas, etc. Y estas modificaciones han creado, perdón, un segundo, estaba quedándome acá, estaba bajando la batería. Estas modificaciones han creado un mundo con alimentos modificados. El Perú ha declarado una moratoria de 10 años para no tener ningún cultivo transgénico. Hay algunos que dicen que esto no es una buena idea. Sí recibimos, obviamente, la soya del mundo es transgénica, el trigo también, etcétera. Todo lo que recibimos y consumimos ya no consumimos. Pero no cultivamos para preservar los cultivos nativos del Perú. ¿Cómo ve la FAO esta polémica que yo me imagino que divide también a la organización? Sí, a ver, este es un tema también, un área muy, muy, muy compleja, porque, a ver, obviamente como en todo hay mitos, ¿no? De cosas que no son tan ciertas o cosas que sí tienen un respaldo en la evidencia científica que son innegables. Yo creo que la recomendación de FAO es siempre actuar guiándose por la evidencia científica. Yo creo que hay hay de sobra muchísima evidencia científica y yo creo que sobre eso el Perú ha tomado y los demás países han tomado muchas decisiones de cómo ir progresivamente haciendo una sustitución, no solamente en lo que produce o en lo que importa de productos transgénicos. Pero obviamente son unas discusiones también muy complejas en el seno, no solamente de los gobiernos, sino de las sociedades, porque obviamente hay nichos de interés muy claros, el sector privado, etcétera. Y yo Pero creo la FAO no ha tomado una decisión sobre esto, ¿no? A ver, yo lo que la FAO tiene sobre todo es, digamos, hay
hay muchas guías basadas en evidencia científica que lo que buscan es precisar el alcance de hasta dónde es bueno, hasta dónde es malo el uso, digamos, de transgénicos, porque de nuevo hay mucha investigación científica alrededor de esto y como te digo, hay cosas que son, digamos, hay mucho mito también alrededor, pero hay cosas que evidentemente son reales y están demostradas, están las cifras, están los estudios. Entonces, la recomendación de la FAO es a los gobiernos guiar las discusiones, que ojalá sean discusiones públicas de cara a la sociedad, ¿no? Entre los gobiernos, los productores, digamos, de las semillas, ¿no? Las empresas que trabajan Claro. en esto, las organizaciones que se dedican a la agricultura, ¿no? Hacer una discusión pública basada en la evidencia para tomar las decisiones y llegar digamos, a unos acuerdos sociales en torno a estos temas. Tenemos que ir terminando, pero no puedo terminar el programa sin hablar de otra pandemia que tenemos, que es la pandemia de la obesidad, sobre todo la obesidad infantil. Parece raro que estar hablando, ¿no es cierto?, de hambre, estar hablando de inseguridad alimentaria, y de repente tenemos, en el Perú por lo menos, un 30% de niños con obesidad infantil. Estrategias como la de los sellos en los productos alimenticios, ¿son positivas para la FAO? ¿Ustedes consideran que esto está funcionando? Sí, yo creo que esa es una movida muy, muy positiva. La FAO ha venido apoyando el etiquetado de alimentos en varios países. Ya se hizo en Chile, se hizo en Perú, en México. Canadá, me parece, que en Canadá están discutiéndolo también. Sí, exacto. Ahora la FAO apoyó también el proceso en Colombia. Es decir, es una cosa que se va moviendo además porque hay un salto muy importante entre el sello que tienen aún los alimentos, que son estas tablas imposibles de descifrar de cuántas Claro. calorías, eso nadie lo entiende y eso es muy engañoso porque hay cosas que se ocultan allí. Claro. En cambio, los octágonos son fáciles de interpretar y tienen una cosa visual que choca, ¿no? En el momento que estás haciendo la compra. O sea, yo personalmente cuando empecé a consumir, o sea, vivir en países que tienen ya el etiquetado, de darme cuenta, por ejemplo, que yo tenía una dieta muy alta en sodio, yo no sabía. Claro. No era Más por no lo sabes. Eso es importante. Ahora, el problema es que esto hay que acompañarlo también con la posibilidad de que la gente de nuevo tenga acceso a alimentación saludable. Porque si yo no tengo plata para comprar alimentación nutritiva, y puedo ver 1000 sellos en lo que voy a comprar, pero eso es lo que es más barato. Entonces, eso por un lado tiene que ir de la mano, o sea, no es suficiente, el etiquetado no es suficiente. Es muy importante, porque sí es un mecanismo de información muy preciso y va como al grano, ¿no? La gente queda informada automáticamente de que eso que va a consumir es alto en azúcares, en grasas saturadas, en sodio, etcétera. Pero también tiene que tener la gente la opción, ¿no? De tener acceso a la alimentación saludable, porque de lo contrario, para las personas es inocuo tener el sello si no hay capacidad adquisitiva para tener alternativas. Eso por un lado. Y lo otro también es que, sobre todo los niños y las niñas, quieren mucho comer estos dulces, estos bocas ultraprocesados, y en muchos casos, incluso en familias, digamos, que tienen mayor capacidad económica y que tienen la opción de acceder a alimentación mucho mejor. O sea, yo creo que los malos hábitos alimenticios van más allá de los millones de personas que tienen una restricción económica. Y yo creo que el tema del sobrepeso y la obesidad es un tema que permea a la sociedad en general, ¿no? Incluso las personas que tienen capacidad adquisitiva, pero que optan generalmente por comer comida chatarra, basura. Claro, que no es positiva para su vida. Exacto. Entonces, ahí hay un problema general de salud pública, general. Así es. Bueno, Abel, nos vamos despidiendo de nuestra invitada. Hemos estado con la representante de la FAO en el Perú, celebrando el Día Mundial de la Alimentación. Y como ustedes verán, hay mucho para conversar, porque la alimentación está en nuestras mesas todos los días,
en nuestra vida diariamente y afecta a muchísimas de nuestras relaciones, incluso sociales, culturales, etc. Mariana Escobar, representante de la FAO, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por esta compañía, por la celebración del Día Internacional de la Alimentación aquí en Radio Santa Rosa. Hasta pronto. Rosa María, muchísimas gracias y que tengas un buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan. Gracias. Muy bien, hasta pronto. Bien, fue la señora Mariana Escobar, representante de la FAO en el Perú, que nos acompañó. Importante tema que a veces descuidamos por estar metidos en la coyuntura política, pero es un tema de mucha reflexión. Bien, nosotros llegamos hasta acá. No se olviden, el PayPal es el medio por el que usted nos puede donar algo. No importa la cantidad, lo importante es que esté en el PayPal y nos ayude con algo. Así es que los estamos esperando entre la página web. Rosa María ya está en vivo el día lunes. Mañana nos ha dejado otra súper interesante entrevista grabada. Mañana estaremos compartiéndola con ustedes. Así que usted no se puede perder A Pensar Más con Rosa María Palacios. Cuídense mucho. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.